Además del adecuado desempeño de las variables macroeconómicas, inflación, tasa de interés, tipo de cambio y balance fiscal, la productividad económica depende significativamente de la cantidad de capital con que cuente una nación. Se puede considerar que el capital se refiere solo a los activos financieros, pero como lo afirman en su popular libro de texto Samuelson y Nordhaus, también se refiere a aquellos bienes duraderos producidos que a su vez se utilizan como insumos para producción adicional. Empecemos por el capital financiero, es decir, por el sistema financiero. La gobernanza persigue varios objetivos en relación con el sistema financiero. El primero y más importante de ellos es fomentar el ahorro. A través del ahorro, la sociedad acumula capital financiero y puede emprender iniciativas productivas de gran alcance. Sin embargo, los ahorros guardados debajo del colchón o en una caja fuerte tampoco sirven de mucho, por lo tanto el segundo objetivo es incentivar la inversión. Cuando el ahorro se convierte en inversión desarrolla su verdadero potencial, porque los recursos se ponen a disposición del sistema productivo. Por último, por controvertido que parezca, el tercer objetivo es fomentar el endeudamiento. Cuando hablamos de endeudamiento nos referimos al crédito, a los préstamos de consumo. El crédito tiene un potencial increíble para la productividad, principalmente debido a la capacidad del sistema financiero para multiplicar el dinero impreso. Pero por supuesto, la deuda es el lado más riesgoso del sistema, de hecho es responsable de una parte importante de las grandes recesiones que han experimentado muchos países prósperos. El correcto desempeño del sistema financiero depende de la estabilidad monetaria. Sin embargo, más allá de un comportamiento estable de la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio, varios elementos adicionales ayudan a un país a incentivar el ahorro, el crédito y la inversión. El Fondo Monetario Internacional mide el desempeño del sistema financiero a través de un indicador llamado el Índice de Desarrollo Financiero. En última instancia mide la capacidad del sistema financiero para fomentar el ahorro nacional y convertirlo en inversión. Lo hace mediante dos análisis. Por un lado evalúa a las entidades financieras y por otro, al mercado de valores. En ambos casos mide la profundidad, el acceso y la eficiencia. Tanto para las entidades financieras como para el mercado de valores produce indicadores de 0 a 1. Veamos cómo le va a nuestra muestra de países en el índice de desarrollo financiero en una escala sobre 100. Se puede ver que el país que tiene el mejor desarrollo financiero es Suiza, con 93. Este buen desempeño se explica sobre todo por sus entidades financieras con una puntuación de 97 y un poco menos por el mercado bursátil con solo 87 puntos. Aún así, en ambos aspectos tiene un desempeño notable. La media global del índice es de 33 y lo que vemos en la gráfica es que la mayoría de los países de nuestra selección está por encima de esa media. Sin embargo, a nivel global la brecha entre el desempeño de las entidades financieras y el del mercado bursátil es bastante amplia, puntuando a las primeras con 45 frente a 22 del segundo. Además, esta amplia diferencia también es el caso de casi todos los países. Una excepción notable es Estados Unidos donde el mercado de valores se comporta mejor que las entidades financieras. En general, cuando hacemos una visión sinóptica de los resultados, vemos que los países que percibimos como más prósperos tienen las mejores puntuaciones. A nivel regional no hay sorpresas, tanto la OCDE como la Unión Europea tienen un alto desarrollo financiero. En todas las regiones sin excepción, el desarrollo de las entidades financieras es superior al del mercado de valores. Los datos históricos de la media mundial son igualmente elocuentes. El desarrollo financiero ha mejorado en las más de 3 décadas de la serie, pero siempre el desarrollo de las entidades financieras está por encima del mercado de valores y todo ha crecido aproximadamente 10 puntos en este tiempo. Tradicionalmente la palabra capital se utiliza para referirse exclusivamente al capital financiero. Sin embargo, el estudio de la productividad ha identificado otros elementos fundamentales para su fortalecimiento que también podemos entender como capital. Ellos son, la mano de obra calificada o capital humano, la capacidad de innovación de una sociedad o capital tecnológico, y la infraestructura o capital físico. Veamos cada uno de ellos. El Premio Nobel de Economía de 1979, Theodore Schultz, definió el capital humano como los conocimientos y habilidades que poseen las personas y que les permiten crear valor en el sistema económico. En 2019 el Banco Mundial, en su informe sobre el desarrollo mundial, analizó de cerca el impacto que el cambio tecnológico tiene en el mercado laboral y el desarrollo del empleo.
Y concluyó que las personas deben prepararse para tener no solo varios trabajos sino incluso varias carreras o desarrollos profesionales, porque la longevidad no solo significa que tenemos una vida productiva más larga, sino que especialmente, el rápido cambio tecnológico que estamos presenciando presenta la amenaza de hacer obsoleto nuestro conocimiento. Y en este sentido recomienda que los proveedores de educación terciaria generen un umbral de habilidades cognitivas transferibles de una carrera a otra, como la mejor vacuna contra la incertidumbre laboral y la obsolescencia que produce el cambio tecnológico. Con su índice de competitividad, el Foro Económico Mundial mide el capital humano a través del concepto de destrezas. Esta medición evalúa varios de los elementos del capital humano. Estos son, el nivel de capacitación de los empleados, la calidad del entrenamiento vocacional, las destrezas de los graduados, las destrezas digitales de la población activa y la facilidad para encontrar empleados con competencias. El indicador recibe una puntuación de 0 a 100. Veamos cómo le va a nuestra muestra de países en cuanto a destrezas. Suiza vuelve a estar a la cabeza con 78 puntos, y la media mundial es de 52. Los países que percibimos con mayor prosperidad tienen la calificación más alta en destrezas, es el caso de Singapur, Países Bajos, Estados Unidos, y los menos desarrollados están en los últimos lugares, Nigeria, Brasil y Etiopía. A nivel regional, los países de la OCDE y la Unión Europea encabezan la lista, y África subsahariana y América Latina y el Caribe ocupan los dos últimos lugares. Para tener una visión histórica del desarrollo del capital humano, podemos mirar la serie de tiempo de matrícula terciaria. En la gráfica vemos cómo desde 1970 hasta 2018 se ha producido un magnífico crecimiento en la proporción de matrícula de educación superior, que pasó del 10 al 40%. Esta es una gran noticia para la productividad global. Por otro lado, la innovación tecnológica permite hacer más eficientes los procesos productivos, esto es hacer más con menos o igual cantidad de recursos, o producir menos impacto ambiental. El índice de competitividad también aporta una medida de la innovación, con la que evalúa tres componentes: interacción y diversidad, investigación y desarrollo, y comercialización. Este indicador vuelve a tomar valores de 0 a 100. Nuestra selección de países está encabezada por Japón, con una puntuación perfecta. Los países más productivos están en los primeros puestos: Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Francia. El promedio mundial es de 36, y la mayor parte de nuestra muestra está por encima de este promedio. La lista también se cierra con los países menos productivos, Jamaica y Camerún. A nivel regional la OCDE lidera seguida de la Unión Europea, y el África subsahariana cierra la lista. Para evaluar la perspectiva histórica hemos seleccionado el número de patentes por cada 100.000 habitantes solicitadas en cada país. Podemos ver que la innovación mundial no se ha detenido durante este tiempo, llegando casi a triplicarse. Por último tenemos la infraestructura o capital físico. Esto se refiere a bienes como centrales de energía eléctrica, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, tecnologías de la información y la comunicación como satélites y fibra óptica, etc. Todos estos activos le ayudan a una sociedad a producir a gran escala, pero también son hasta cierto punto bienes públicos, es decir que su consumo es no rival o no divisible, por lo que sus mercados presentan fallas. Por lo tanto es conveniente que la gobernanza intervenga en su producción para optimizarla. Los investigadores han demostrado que la infraestructura es sobre todo un facilitador de la productividad. Sin embargo, ha sido muy difícil para muchos países crear la infraestructura deseable, ya que es costosa, lleva tiempo y requiere mucha gestión. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial proporciona una valiosa medida del nivel de infraestructura de cada país. Por un lado revisa la infraestructura de transporte, en la que puntúa la conectividad y calidad de las carreteras, la densidad ferroviaria, la eficiencia del servicio de trenes, la conectividad de los aeropuertos, la eficiencia de los servicios aeroportuarios, la conectividad del transporte marítimo y la eficiencia de los servicios portuarios. Por otro lado evalúa la infraestructura de servicios públicos, incluido el acceso y la calidad del suministro de electricidad, la exposición a agua no potable y la confiabilidad del suministro de agua. Este indicador toma valores de 0 a 100. Con esto en mente, veamos cómo le va a nuestra selección de países. La mejor infraestructura se encuentra en Singapur, y el promedio mundial es de 64. La mayoría de nuestros países está por encima de la media. Al final de la lista se encuentran Nigeria y Camerún. En general vemos una clara afinidad entre la infraestructura y la productividad. En el contexto regional,
La OCDE y la Unión Europea están a la cabeza, y los países al sur del Sahara y del Asia cierran la lista. Para tener una idea de la importancia de estos tres elementos en la productividad, vale la pena mencionar que el coeficiente de correlación con el PIB de las destrezas es de 0,74, de la innovación es de 0,73 y de la infraestructura es de 0,68.